Bienvenidos a la sesión número 11 del curso Legislación y Técnica Aduanera. El tema que vamos a tratar el día de hoy está relacionado al régimen tributario aduanero. ¿Ok? Recuerda nuevamente, dentro del curso de Legislación y Técnica Aduanera, lo que hemos tomado como punto de partida para el desarrollo del curso es enfocarnos en el manejo correcto y la interpretación tanto de la Ley General de Aduana como del reglamento de la Ley General de Aduanas. Hemos venido realizando hasta el momento, que ya nos encontramos en la unidad número 6, en las primeras 5 unidades, un trabajo vinculado a la inspección del reglamento, a la inspección de la ley y a manejo de casuística. Y es exactamente lo mismo que vamos a hacer ahora en la unidad número 6, en la sesión 11, régimen tributario aduanero. Muy bien, damos inicio al desarrollo de la sesión y como punto de partida vamos a revisar la Ley General de Aduanas. Dentro de la Ley General de Aduanas, es en la sección sexta, título 1, artículo 139, donde vamos a conocer un poco más sobre cómo es que surge la obligación tributaria aduanera, a qué se refiere obligación tributaria aduanera, cómo se cumple con dicha obligación. ¿Ok? Esto, como punto de partida, lo estamos extrayendo directamente de la Ley General de Aduanas. Profesor, ¿por qué estamos trabajando en la ley y el reglamento? Recuerda nuevamente nuestra fuente oficial confiable de información en el rubro de comercio exterior, necesariamente es la Ley General de Aduana y el reglamento de la Ley General de Aduana, documentos oficiales que aparecen en la página de la SUNAT, son de acceso libre y a su vez son información que aparece ya actualizada. Así que comenzamos. Sección sexta, régimen tributario aduanero, título número 1, obligación tributaria aduanera. ¿Qué debemos entender por obligación tributaria aduanera? El artículo 139 nos habla de los sujetos de obligación tributaria aduanera, es decir, el artículo 139 nos habla de quién es el responsable de cumplir con dicha obligación aduanera, para quién está desarrollado el título número 1 de la Ley General de Aduanas, sobre quién cae la responsabilidad de esa obligación tributaria aduanera, quién es el sujeto que se ve obligado a cumplir con la tributación aduanera. Y literalmente el artículo 139 nos dice que intervienen, en este caso, como sujeto activo, en su calidad de acreedor tributario, el gobierno central. Es decir, es el gobierno central a través de la SUNAT, ¿ok? A través de la SUNAT, quien interviene como sujeto activo en la calidad de acreedor, quien va a recibir, quien va a percibir esa obligación tributaria aduanera. Pero si por un lado es el gobierno central, a través de la SUNAT, quien va a ser considerado acreedor, quien va a recibir el pago de los tributos, por otro lado debemos saber quién es el responsable de pagar dichos tributos. Y aquí tenemos la explicación. Así como el gobierno central a través de la SUNAT trabaja como sujeto activo, como acreedor, recaudando esos tributos aduaneros, es a su vez, en este caso, considerados los sujetos pasivos de obligación tributaria aduanera, los contribuyentes irresponsables. ¿Quiénes son ellos? En este caso, por ejemplo, en una importación para consumo, el importador o consignatario vendría a ser considerado un sujeto pasivo de obligación tributaria aduanera, porque es en este caso quien va a ser el encargado de pagar dichos tributos en favor de este acreedor que viene a ser la SUNAT, que representa al gobierno central. Entonces, recordemos lo siguiente. Como punto de partida en el artículo 139, hemos identificado al sujeto activo de obligación tributaria. El sujeto activo es el gobierno central en representación de la SUNAT, que recauda o es acreedor de los tributos. Pero también tenemos al sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera, quien viene a ser el contribuyente o la persona que va a responder con el pago de los tributos. En este caso, el dueño o el consignatario de la mercancía. Muy bien, hemos revisado la ley, el artículo 139, y hemos hecho la interpretación de ese artículo. Vamos a pasar a conocer un poco más sobre en qué momento surge, en qué momento aparece esa obligación tributaria aduanera. Por ejemplo, profesor, yo soy importador. Yo importo mercancías de China hacia Perú.
¿En qué momento nace mi obligación tributaria? ¿En qué momento aparece esa obligación sobre mi persona como sujeto pasivo de cumplir con pagar los tributos a la importación para consumo? Esa obligación tributaria aduanera nace en cuatro situaciones muy particulares. La primera de ellas, en la importación para consumo, en la fecha en que se enumera la DAM. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Yo soy importador, ¿ok? Tengo un proveedor en el extranjero, el cual está haciendo una exportación. La mercancía ya está en camino, está en el medio de transporte, de modo tal que yo debo, mientras mi proveedor me está enviando los documentos originales por medio de un courier o agencia de envío rápido, yo ya debo ir presentando aquí a la Administración Aduanera mi declaración electrónica de la DAM, manifestando mi voluntad de someter al régimen de importación para consumo una mercancía que ya se encuentra en camino. Para ello necesitaré de la ayuda de un agente de aduanas, al cual voy a presentar a través del mandato ante la Administración Aduanera. La Administración Aduanera, a través del mandato electrónico, registrará a ese agente de aduana como un intermediario para contactarse conmigo, de modo tal que, habiendo recibido yo el visto bueno de la SUNAT y de la Administración Aduanera, donde ya reconocen a mi agente de aduanas, mi agente de aduana lo primero que va a hacer conmigo es presentar la declaración aduanera de mercancías en un formato electrónico. La Administración Aduanera va a recibir dicho formato electrónico y va a revisar la información. Si está todo en regla, la Administración Aduanera va a colocar en esa DAM la numeración de la DAM y la fecha en la que se numeró la DAM. Basta con que la Administración Aduanera haya numerado esa DAM, ¿ok? Basta con que se haya numerado y se haya puesto la fecha de la numeración de esa declaración. Acaba de nacer mi obligación tributaria aduanera. ¿Qué quiere decir? Ya tengo una obligación con la Administración Aduanera y la SUNAT. ¿Qué obligación? La obligación de presentar una garantía o pagar mis tributos a la importación, los cuales aparecen en el formato C de la DAM. Otra razón por la cual nace la obligación tributaria aduanera es cuando traslado mercancías de una zona de tributación especial a una zona de tributación común. Por ejemplo, yo importo la mercancía, la traigo de Estados Unidos hacia Perú, pero ojo, la mercancía va a llegar a una zona franca. Por ejemplo, la Sofratacna. ¿Qué es una zona franca, profesor? Una zona franca viene a ser un espacio geográfico considerado de tratamiento especial. ¿Por qué? Ese espacio geográfico se considera zona primaria y zona secundaria. Zona primaria, territorio internacional. Zona secundaria, territorio nacional. Cuando una mercancía llega a zona primaria, esa mercancía todavía no está en nuestro territorio nacional, todavía no está bajo el poder del importador, hasta que se paguen los tributos y se pase el canal de control. Pero zonas secundarias cuando la mercancía ya se encuentra en territorio nacional. Entonces, ¿qué de especial tiene esa zona franca? Que es considerada zona primaria y zona secundaria. Por ende, si yo hago una importación directamente a la zona franca, la mercancía ingresa a la zona franca y como tiene características de zona primaria, mientras ingrese a la zona franca no voy a estar obligado a pagar tributos. Pero también tiene características de zona secundaria, profesor. Es por eso que yo ya puedo disponer de esa mercancía como dueño de ella, pero solamente dentro de ese espacio geográfico. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero retirar la mercancía de la zona franca y llevarla a una zona de tributación común, zona secundaria? Recién en ese momento, cuando presento mi solicitud de traslado y se registra la fecha para solicitar el traslado, nace la obligación tributaria aduanera. Otro caso en el cual también surge o nace la obligación tributaria aduanera cuando se transfiere en este caso mercancía importada con exoneración o inafectación tributaria en la fecha en la que se presenta la solicitud de transferencia, a excepción de la transferencia que se efectúa a un título gratuito o a favor del gobierno local. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Cuando yo realicé una importación, entre comillas, con fines destinados a beneficiar al gobierno, pero de una u otra forma al final termino retirando esa mercancía para beneficio propio. Había recibido la exoneración o inafectación. ¿Por qué? Era título gratuito a favor del gobierno local.
Pero ahora que va a pasar a beneficiar a un privado, se elimina o se exonera esa inafectación tributaria y nace tu obligación tributaria aduanera. Lo mismo sucede en la admisión temporal para reportación en el mismo estado. ¿Cómo así? Tengo un proveedor en el extranjero. Yo necesito realizar una obra civil, por ejemplo, acá en el país, y le pido que por favor me alquile su maquinaria pesada. Solo me alquile la maquinaria pesada. Por ende, voy a aplicar una admisión temporal para realizar el trabajo que yo considero necesario y luego realizaré la reexportación en el mismo estado. ¿Qué pasa? Si el proveedor me envía la maquinaria pesada, yo la admito temporalmente, ¿ok? Con la finalidad de luego reexportarla, pero resulta que excedo el plazo límite que se me había establecido por régimen aduanero de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. En ese momento, la mercancía 100% se da por nacionalizada. Por ende, nace la obligación tributaria aduanera, la administración aduanera ejecuta mi garantía y la mercancía ya no va a ser exportada, se queda en nuestro territorio aduanero. Muy bien, vámonos ahora a ver el capítulo número 2. Profesor, ¿cómo se calcula o se determina dicha obligación tributaria? Vamos a ver cómo es que se calcula o se determina. En el artículo 41 de la Ley General de Aduanas, vamos a encontrar las modalidades de determinación de deuda tributaria aduanera. ¿Cómo se determina la deuda tributaria? Esa deuda tributaria aduanera se calcula en base a la base imponible, que aparece en el artículo 142. La base imponible también es denominada valor en aduanas. ¿Ok? Recuerda, vas a encontrar la base imponible probablemente con el nombre de valor en aduanas. En la DAME, la Declaración Aduanera de Mercancías, aparece en la sección número 6 como valor en aduana. Por ese valor en aduanas es considerado la base imponible para el cálculo de los tributos. Pero, ¿cómo sé, profesor, cuál es esa base imponible? La base imponible viene a ser el valor FOB más el flete internacional más el seguro internacional. Ya a esto se le suman los ajustes que considere la administración aduanera. ¿Ok? Recuerda, la base imponible no es el CIF. Yo podría decir ese FOB, flete, seguro y ajustes, o podría decir es el CIF más los ajustes. La base imponible es el FOB, flete, seguro y ajustes. No te olvides de ello. Los ajustes los determina la administración aduanera y los ajustes pueden ser o positivos o negativos, jugar a favor o en contra tuya. En base a ese cálculo de valor en aduana o base imponible, ya se puede calcular el arancel y en consecuencia del cálculo del arancel, ya podemos calcular después los tributos locales, como el impuesto selectivo al consumo, el IGB, el IPM, y obtener finalmente la obligación tributaria. ¿Cómo se aplican los tributos, profesor? Los tributos se van a gravar a partir de los derechos arancelarios, que son, en este caso, el arancel, el porcentaje de arancel, dependiendo de la partida arancelaria de tu mercancía, y los demás tributos que son de carácter local. El arancel es el único tributo de carácter internacional. ¿Por qué, profesor? Porque el porcentaje de arancel se calcula dependiendo de la partida arancelaria de la mercancía. Esa información tienes que buscarla en el Arancel Nacional de Aduanas. Primero buscas cuál es la partida arancelaria completa de 10 dígitos. En base a esa partida arancelaria nacional de 10 dígitos, ubicas cuál es el porcentaje de arancel, te aseguras de que ese arancel sea el correcto o de una u otra forma ese arancel sea anulado o reducido por algún tratado de libre comercio, algún convenio internacional. De no ser así, de no tener ningún beneficio adicional, se cobrará necesariamente ese porcentaje de arancel. Pero de encontrarse un convenio, un tratado internacional, un acuerdo internacional que reduce ese porcentaje de arancel, tú ya puedes aducir a que ese porcentaje tiene que reducirse. Ese es el único tributo internacional, el arancel. Los demás tributos son tributos locales, impuestos locales, como el impuesto selectivo al consumo, el IGB,
el impuesto general a las ventas, y el IPM, el impuesto de promoción municipal. Ya sabes también que esa obligación tributaria aduanera nace en el momento en que se enumera la DAM, en un proceso regular. Pero también existe la aplicación especial de los tributos. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Hay normativas legales que usualmente suelen darse en momentos muy puntuales en los cuales los derechos arancelarios cambian. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Suben los aranceles o se reducen los aranceles. Profesor, pero ¿cómo sé si me va a beneficiar o no? Yo ya tengo mi proceso de importación, la mercancía ya está en camino. El arancel era 0% y ahora el gobierno lo ha subido a 6%. ¿Me va a afectar? ¿Sí o no? Depende de qué. Número uno, de que esa norma legal que ha incrementado el derecho arancelario, que ha incrementado el porcentaje de arancel, haya sido, ¿ok?, planteada bajo las siguientes situaciones. Hay tres causas. Uno, mercancía que ha sido adquirida antes de que entre en vigencia este incremento de aranceles no se va a ver afectada. Mercancía que se encuentre embarcada con destino a nuestro país antes de que ingrese en vigencia el incremento de los aranceles tampoco se va a ver afectada. Y mercancía que ya está en zona primaria, mercancía que ya está en el terminal marítimo, aéreo o en el almacén, pero que aún no ha sido destinada a algún régimen aduanero, tampoco va a verse afectada porque ya se encuentra en zona primaria. ¿Ok? Esta es la aplicación especial. Mercancía declarada y encontrada. ¿A qué se refiere esto, profesor? Yo voy a pagar mis tributos a la importación, voy a pagar mi arancel y mis tributos locales, mi IGB, mi IPM, mi impuesto de promoción municipal, que es el IPM, y el IGB, impuesto general a las ventas. Inclusive, puede ser que también haya un impuesto selectivo al consumo. Voy a pagar todo esto, pero en función de la mercancía que ha sido encontrada, no en función de la mercancía que ha sido necesariamente declarada. ¿A qué se refiere, profesor? Por ejemplo, mira aquí, estos tributos arancelarios, ¿ok?, estos derechos arancelarios y estos impuestos locales que se aplican al momento de realizar una importación para consumo de mercancías, se van a aplicar respecto a la mercancía que está consignada en la declaración aduanera y en caso de reconocimiento físico sobre la mercancía que se ha podido encontrar. ¿Qué quiere decir? Como prioridad, los tributos, ¿ok?, van a ser calculados y consignados en base a la información que tú declaras en la DAM. Sin embargo, si en el reconocimiento físico se encuentra mercancía que no calza con la que tú has declarado, hay más o hay menos, los tributos se van a recalcular en base a lo que se encuentre dentro de ese reconocimiento físico, siempre que la mercancía sea menos de la que tú has declarado. Por ejemplo, yo declaré $20,000 de mercancía importada. En el reconocimiento hay solamente $18,000 de mercancía importada. Mis tributos se van a gravar sobre los $18,000 de mercancía que se pudo encontrar, no sobre los 20,000 que pudieron ser declarados. Profesor, y si fuera al revés, yo declaré 20,000 y en realidad en el contenedor había 22,000, olvídate. Solamente vas a grabar tus tributos en base a la mercancía que declaraste, los 20,000. Profesor, pero hay 22,000. Los otros 2,000 van a caer en abandono legal porque no han sido declarados. A no ser de que tomes la iniciativa de rectificar tu declaración aduanera, rectificar esa DAM de 20 a $22,000 y recién en ese momento nacería la obligación tributaria para el total de la mercancía que ha sido encontrada. ¿Ok? Recuerda nuevamente, si yo declaro $20,000 de mercancía y en el reconocimiento físico solamente se encuentran $18,000, mis tributos se van a calcular en base a lo que se pudo encontrar, los $18,000, no los $20,000 declarados. Pero si fuera al revés, profesor, yo declaré 20,000 y en realidad en el reconocimiento físico había 22,000,
Mis tributos se van a grabar solamente en base a lo que yo declaré. Profesor, pero hay 2.000 más en mis mercancías, pero no la declaraste. Lo único que vas a poder nacionalizar son los $20.000 de mercancía. Profesor, pero yo quiero incluir los otros 2.000. Lo único que podrías hacer es solicitar una rectificación, ¿no? Cambiar tu declaración aduanera, subirla de 20.000 a 22.000. Recién en ese momento nacería tu obligación tributaria para el total de esa mercancía y tendrías que pagar tributos por el total de esa mercancía. Otro punto importante, aquí nos dicen, en el caso de que la mercancía que en este caso fue encontrada por el dueño consignatario con posterioridad al levante, fuese mayor o distinta a la que se consignó en la declaración, la opción del importador, esta podría ser declarada sin ser sujeta a sanción o con el solo pago de la deuda tributaria aduanera. ¿Qué quiere decir eso, profesor? En el caso de que se encuentre mercancía, ¿ok? Con posterioridad al levante, es decir, tú ya retiraste tu mercancía del almacén, pero resulta que en el almacén, al día siguiente o a los 2 días, se encuentra mercancía que te pertenece, pero que en este caso no fue sometida a levante. Por eso aquí nos dice mercancía encontrada por el dueño consignatario, pero después de que ya se concedió el levante, después de que la administración aduanera te dijo ya puedes retirar, puedes llevarte la mercancía. Si la mercancía fuese mayor o distinta a lo que se ha declarado en la DAM, el importador es el que decide. Puede declararla sin ser sujeta a sanción, porque no se encontró inicialmente cuando se llevó a cabo el canal de control, y solamente pagarías la deuda tributaria aduanera y los recargos que correspondan, o finalmente puedes reembarcarla o dejarla en abandono voluntario. Eso si es que se encuentra después de haberse ejecutado el levante esta mercancía. Profesor, y si en este caso es la autoridad aduanera que durante el reconocimiento físico, durante la ejecución del canal rojo, encuentra mercancía que yo no declaré, ¿qué pasa con esa mercancía? Esa mercancía cae en comiso. Es decir, quien toma posesión de ella temporalmente es la administración aduanera. ¿Por qué digo temporalmente? Porque se le da la opción al importador de reembarcar, es decir, devolver esa mercancía al proveedor, previo pago de una multa, y siempre que reembarque se lleve a cabo a lo mucho dentro de los 30 días siguientes a partir de la fecha de reconocimiento físico, o se puede también atribuir al importador el hecho de que rectifique la DAM y pueda nacionalizar esa carga. Si no, cae en comiso. Quien toma posesión de ella es la administración aduanera. Artículo 146, y aquí hablamos ya de resoluciones de determinación, multa y órdenes de pago. ¿Qué involucra esto, profesor? Las resoluciones que se emiten de determinación y de multa, ¿ok? Así como también las órdenes de pago que se giran, son en este caso propuestas por normas que aparecen como consecuencia del incumplimiento de los artículos que hemos visto previamente, ¿no? Del 145 hacia atrás. Sin embargo, debemos recordar lo siguiente. Cualquier emisión y notificación de una resolución para una multa administrativa solamente tiene validez, ¿ok? Si está sujeta al código tributario. Y es la SUNAT quien va a fijar el monto considerado de acuerdo al tipo de, en este caso, incumplimiento para el cálculo de la multa o la orden de pago en favor de la SUNAT y Administración Aduanera, teniendo como responsable al consignatario o importador. Pero ojo, el cálculo va a estar sujeto a lo que indica el código tributario y quien se va a encargar de emitir dicha notificación es la SUNAT, quien a su vez también podría fijar un monto mínimo para formular dicha resolución, partiendo, claro, del código tributario. Inafectaciones, profesor, ¿en qué momento me libro, me lavo las manos y no pago nada, absolutamente ni un sol por tributos a la importación? Caso número uno, si estás realizando la importación de una mercancía, pero que ingresa con una factura donde aparece muestra sin valor comercial. Es decir,
Estás importando una muestra comercial. Y literalmente en la factura dice, muestra sin valor comercial 000 en la factura. Bajo esa situación, como se trata de una muestra sin valor comercial, existe la inafectación del pago de derechos arancelarios y de los tributos locales. Otra situación, cuando por ejemplo te vas y participas de un concurso en el extranjero y obtienes un premio en el exterior, ¿ok? Obtienes un premio producto de una exposición, un concurso, una competencia deportiva en representación oficial de nuestro país, no en representación individual, sino de nuestro país. Todos los premios que obtengas, puedes traerlos hacia aquí, hacia Perú, libre del pago de derechos arancelarios. ¿Ok? Cualquier tipo de premio que se te entregue puede ingresar libre del pago de derechos arancelarios, siempre y cuando ese premio haya sido obtenido en el exterior por un peruano o extranjero residente en el Perú que ha participado de un concurso o de una competencia deportiva, pero en representación de nuestro país. Los féretros o las ánforas que contienen cadáveres o restos humanos. Cuando, por ejemplo, se traen los restos humanos de familiares que han fallecido en el extranjero, también está libre del pago de derechos arancelarios. Profesor, pero el féretro o el ataúd debería pagar. No, por un fin humanitario. Los vehículos especiales o tecnologías de apoyo, dispositivos de ayuda, por ejemplo. La silla de ruedas que viene o acompaña, en este caso, de manera que brinda un apoyo o soporte y sirve como dispositivo que permite que una persona con discapacidad pueda, en este caso, desplazarse o pueda aminorar ese tipo de discapacidad que no genera en realidad ningún tipo de beneficio extra, sino una condición de calidad de vida, ¿no? De equilibrio en cuanto a su estado de salud y emocional. Por ende, cualquier tipo de vehículo especial o tecnología que sirva justamente para esto, prótesis, sillas de ruedas, sé, por ahí muletas, que sirva exclusivamente para una persona con discapacidad y que viaje acompañándola, no grava el pago de tributos a la importación. Las donaciones que se llevan a cabo en favor de las entidades del sector público, los distintos ministerios, las ONGs, tampoco graban el pago a tributos a la importación. Las donaciones que se efectúan a entidades religiosas en nuestro país, inclusive, ¿ok? No solamente a entidades religiosas, sino también a fundaciones que se han establecido de manera legal y están respaldadas por nuestra normativa legal vigente, que tiene fines educativos, culturales, ciencia. También los procesos de importación para estas donaciones, que son efectuadas en favor de entidades reconocidas como perceptoras de donación por parte del Estado peruano, no graban el pago de tributos. Las importaciones que también realizan las universidades y los institutos superiores, además de centros educativos, con fines necesariamente orientados a la enseñanza. Bueno, y esto, por ejemplo, está en disputa en el Congreso, ¿no? ¿Por qué las instituciones de educación superior, como institutos, universidades y escuelas profesionales, no pagan impuestos? Si son una de las principales, en este caso, generadores de renta. Ahorita en este momento eso se está evaluando en el Congreso. Pero en la actualidad no pagan tributos a la importación siempre y cuando esa importación llevada a cabo por este centro de estudios se lleve a cabo con fines de prestación exclusiva de un servicio en favor de los estudiantes, brindando en este caso una adecuación de enseñanza, instrucción, capacitación o preparación. Se considera también que los medicamentos que se usan para fabricar dentro de nuestro territorio nacional, ¿ok? Equivalentes terapéuticos para el tratamiento de enfermedades como el SIDA, el cáncer o la diabetes, no graban el pago de tributos a la importación con la intención de facilitar el ingreso de esos medicamentos o insumos para que se fabrique dentro de nuestro territorio nacional ese medicamento que va a servir para un tratamiento para esta enfermedad de tipo, digamos, crónico, ¿no? El VIH y el SIDA, o las enfermedades oncológicas o diabetes. Profesor, tengo un familiar que falleció en el extranjero.
Puedo traer sus pertenencias, el equipaje y menaje de peruanos que fallecen fuera de Perú, también ingresa a nuestro territorio aduanero libre del pago de tributos. La repatriación de bienes que pertenecen a nuestro patrimonio cultural. Profesor, descubrieron en tal país que existía patrimonio cultural de Perú y el gobierno lo está trayendo de regreso. No paga tributos a la importación. El equipaje que viaja contigo cuando realizas un traslado a nivel internacional, un viaje, tampoco paga tributos, pero esto, claro, dependiendo del monto, ¿no? Los envíos postales para uso personal tampoco pagan tributos. Acá hablamos, por ejemplo, del importa fácil, cuando el valor de la mercancía no excede los $200 en términos FOB. La correspondencia, documentos, diarios, tampoco grava el pago de tributos. ¿Cómo se compone mi deuda tributaria aduanera? Ya hemos dicho que la deuda tributaria aduanera está formada por tributos de carácter internacional, donde tenemos los derechos arancelarios, y los demás tributos que son locales, el IGB, el IPM, el impuesto selectivo al consumo. Y en algunos casos, multas o intereses si es que corresponde, ¿no? Por algún tipo de incumplimiento. Profesor, ¿cómo calculo mis derechos arancelarios? A través de la clasificación arancelaria de tu mercancía. Tienes que encontrar primero la partida arancelaria del Sistema Nacional, 10 dígitos, y en el Arancel Nacional de Aduanas encontrar cuál es el porcentaje de arancel. ¿Ese es el porcentaje que pago? No necesariamente, si es que existe algún tratado, algún convenio o acuerdo que reduzca o libere en un 100% el arancel de dicha partida arancelaria. Capítulo 3, profesor, la exigibilidad de la obligación tributaria. ¿Quién me va a exigir eso? Y el artículo 150 es bastante riguroso cuando nos dice, la obligación tributaria aduanera es exigible en la importación para consumo. Si es que realizas una importación para consumo, tienes que pagar tus tributos. ¿No quieres pagar los tributos? Tranquilo, presentas una garantía, ¿ok? Una garantía en favor de el pago de los tributos. Si yo pago los tributos, cumplí. Si yo no pagué mis tributos y presenté una garantía, la garantía me permite ganar tiempo para conseguir el dinero y pagar los tributos. O de lo contrario, si no conseguí el dinero, que se ejecute la garantía y luego yo tendré una responsabilidad, una deuda pendiente, pero ya no con SUNAT, sino con la entidad financiera que me brindó dicha garantía, dicha carta fianza. Recuerda que el traslado de mercancías de zonas de tributación especial a zonas de tributación común, ese simple proceso lleva a que nazca una obligación tributaria aduanera. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado, cuando no termina reexportándose dicha mercancía, también finaliza agravando el pago de tributos. Los intereses moratorios. También se van a aplicar intereses al monto que indebidamente fue restituido, ¿ok? Y que debe ser devuelto por el solicitante cuando se te devolvió, por ejemplo, un porcentaje del valor de la mercancía producto de haber aplicado al drawback. Si es que en realidad no correspondía, vas a tener que devolver el dinero también cumpliendo con el pago de intereses moratorios. Cuando dilatas mucho también los procedimientos por alguna causa imputable al deudor, te demoras mucho en el pago, tributos. Aquí aparece el documento del que hablamos hace un instante, ¿no? El Arancel Nacional de Aduanas de la versión 2017, que es la versión oficial que tenemos en este momento. El Arancel Nacional de Aduanas se actualiza con una frecuencia de cada 5 años. La última versión es la del año 2017. En el 2022 aparecerá la nueva versión del Arancel Nacional de Aduanas. Es en este documento donde figura el porcentaje de arancel que está obligada a pagar una empresa dependiendo de la partida arancelaria nacional de la mercancía. Profesor, ¿y cuándo se extingue la obligación tributaria aduanera? ¿Cuáles son las modalidades para extinguir, para ya finalizar con esa obligación? La única forma en la cual se puede, en este caso, extinguir, además de, en este caso, el pago de los tributos o el abandono voluntario, es si es que en este caso es la administración aduanera la que decide destruir la mercancía. Por ejemplo, importaste una mercancía perecedera,
pero la mercancía ha llegado dañada, ha llegado malograda y hay un gran riesgo de contaminación de todo el resto de la mercancía que está en el almacén. La administración aduanera no va a correr riesgos, automáticamente va a someter a destrucción dicha mercancía. No, profesor, pero yo quiero nacionalizar, de repente salvo algo. No se puede. Por un motivo de fuerza mayor se tiene que destruir. Y con la destrucción se elimina, se extingue tu obligación tributaria aduanera. La adjudicación, cuando la mercancía cae en abandono voluntario legal, ya forma parte de qué? De la administración aduanera, de la SUNAT, así que se adjudica esa mercancía, por ende ya no tengo obligación tributaria. Cuando se lleva a cabo un remate con esa mercancía que fue adjudicada a la SUNAT, bueno, como ya se remató la mercancía, también ya me libré, ya no existe obligación tributaria aduanera. O cuando la mercancía es entregada una vez que ha sido adjudicada al sector competente, ¿no? Cuando ha sido donada a algún ministerio en favor de alguna iniciativa social, cuando la mercancía es reexportada, cuando realizas el reembarque, se elimina tu obligación tributaria aduanera porque no estás finalmente trasladando la mercancía de zona primaria a zona secundaria en favor tuyo. Plazos para la prescripción de la acción de la SUNAT. Para determinar tributos. ¿Qué quiere decir esto, profesor? El artículo 140 prescribe a los 4 años contados a partir del primer año siguiente de la fecha en la que nace la obligación tributaria aduanera. Profesor, ¿y qué decía el artículo 140? El artículo 140 hablaba del nacimiento de la obligación tributaria aduanera, es decir, mi obligación del pago de tributos. Por ende, ojo, esto no necesariamente es para que te pongas feliz, pero ¿en qué momentos existen plazos de prescripción para la acción de la SUNAT? Cuando determina los tributos, prescribe a los 4 años a partir del 1 de enero del año siguiente de cuando nació tu obligación tributaria. Acción de la SUNAT para determinar tributos. También prescribe a los 4 años a partir del 1 de enero del año siguiente cuando concluyó tu régimen. Para sanciones, prescribe o se elimina los 4 años a partir del 1 de enero del año siguiente de la fecha en la que cometiste la infracción. Pero ojo, no es que prescribe y te libraste de este tipo de dependiente en favor de la SUNAT y la administración aduanera. Prescribe, pero esto queda registrado como un antecedente. De modo tal que tu participación en el rubro de comercio exterior cada vez va a complicarse mucho más. En la asignación de los canales, en la presentación de garantías, va a ser mucho más riguroso la próxima vez que quieras trabajar un proceso de operación en comercio exterior. Profesor, ¿cuáles son las causales de que se interrumpa o se suspenda la prescripción? Esto es de acuerdo al Código Tributario. Si existe alguna modificación o cambio que elimine la prescripción y que haga coactiva el cobro de dicha deuda. Profesor, resulta que ahora yo tengo una devolución pendiente. ¿Cómo así, profesor? Yo importé 2 contenedores de 20 pies, pagué mis tributos por adelantado y al final llegó en medio de transporte y solo me trajo un contenedor. Y usted me dijo hace un instante que la obligación tributaria se calcula sobre la mercancía encontrada y no necesariamente la declarada. En este caso, yo pagué por 2 contenedores y al final llegó uno, nacionalicé uno, pero mi dinero ya lo tiene la SUNAT. La SUNAT en este caso no te va a devolver el dinero como tal. La SUNAT te va a decir la mercancía queda registrada como vigente. ¿Qué quiere decir? Cuando tu proveedor cumple con enviarte la mercancía que no llegó, tranquilamente, no te preocupes, no vas a pagar tributos, no vas a presentar una garantía, se va a utilizar ese saldo a tu favor como mercancía vigente. Ahora las devoluciones, ¿qué pasa si yo pagué de más? Se pueden aplicar intereses moratorios correspondientes a partir del día siguiente que tú llegaste a realizar el pago. Un pago indebido, un pago en exceso, hasta que finalmente se te devuelve el dinero. Monto mínimo a devolver. La SUNAT es quien va a fijar ese monto, ¿de acuerdo a qué? Al régimen tributario de tu empresa y
a investigar también si dentro de nuestro territorio aduanero o dentro de nuestro territorio nacional tienes deudas tributarias pendientes. Profesor, pero hemos hablado demasiado del pago de tributos. Usted mencionó también el uso de una garantía. También cabe la posibilidad de que puedas utilizar una garantía aduanera. Pero dicha garantía, ¿ok? Tiene que ser calificada y cumplir con la finalidad necesariamente de estar destinada a cubrir una responsabilidad o una deuda frente a la Administración Aduanera y la SUNAT. De modo tal que si yo voy a una entidad bancaria a solicitar una carta fianza, una garantía en favor de la SUNAT para poder nacionalizar mi mercancía, esa garantía aduanera debe tener de manera clara la indicación de que va a ser considerada a favor de la SUNAT y quien va a ser el sujeto de obligación de responsabilidad completa sobre ese pago en la entidad bancaria, yo como consignatario o como importador. Puedes trabajar una garantía global, la cual involucra que al inicio de año te vayas a una entidad bancaria y solicites una carta fianza por un monto, no sé, de $100,000 y utilices esa carta fianza que es válida por un año en la administración aduanera para que por todo ese año puedas cubrir tus importaciones por el valor de los tributos de hasta $100,000. Profesor, llegamos al mes de diciembre y solamente he realizado importaciones que han grabado tributos de hasta $80,000. La administración aduanera te va a decir, muy bien, pagas los $80,000 o ejecutamos la garantía. ¿Por qué me ha dado la libertad de realizar importación tras importación, tras importación, tras importación sin el pago de tributos? Porque yo ya había presentado una garantía global, una garantía a la cual se le iba descontando el monto de tributos por cada importación. Y finalmente yo voy a responder por el pago total de los tributos o solicitaré que se ejecute la garantía y mi deuda en este caso ya no es con la SUNAT, sino con la entidad financiera, con la entidad bancaria. Garantía por impugnación de una deuda tributaria aduanera. Cuando hablamos de una garantía bancaria o financiera, pero en este caso que ha sido presentada por impugnación, puedes pedirle a la administración aduanera que se elimine, que se suspende esa cobranza, porque ha sido impugnada, ¿ok? Hasta la resolución definitiva, como indica aquí, ha sido impugnada, es decir, no aplica. Y con esto hemos finalizado la revisión dentro del curso de legislación y técnica aduanera del régimen tributario aduanero. Finalizamos la sesión 11, la primera parte de la unidad 6. Nos volvemos a ver en la sesión 12 para culminar la unidad 6.